Bueno, pues buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Pues vamos a empezar con la segunda jornada del quinto Congreso de Pensamiento Católico y tenemos el honor de presentar en esta conferencia al profesor doctor don Salvador Antoñano, que es catedrático en Filosofía Antigua y Medieval, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en Bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y licenciado en Teología Patrística por la Universidad Eclesiástica de San Damaso, de Madrid. Es autor, entre otras publicaciones, del estudio introductorio y la selección en las obras selectas de San Agustín, que publicó Gredos, y en San Agustín, la ciudad de Dios, que publicó la editorial Tecnos. También es un gran conocedor del pensamiento chestertoniano, de lo que muestra su tesis doctoral, que lleva por título Gilbert Keith Chesterton o la llave de la realidad perdida, así como numerosos artículos y participaciones en libros, entre los que destacamos Gilbert Keith Chesterton en defensa de la vida humana o Gilbert Keith Chesterton, verdadera filosofía para un tiempo desesperanzado. También es autor de artículos como La tensión entre dos ciudades, el análisis de San Agustín y su validez actual, publicado en la revista Espíritu, o ¿Qué idea de universidad? Reflexiones sobre su identidad a partir de su desarrollo histórico, que se publicó en Cartagenesia. Actualmente da clase en la Universidad Francisco de Vitoria, donde dirige también el máster en Humanidades y codirige el doctorado en Humanidades, Historia, Filosofía y Estética. Es, además, director del proyecto de investigación Natura Persona et Civitas en la tradición agustiniana. Va a presentar una conferencia que lleva por título Esse videre amare, aproximación a la metafísica de San Agustín, y que ya, sin más dilaciones, vamos a tener el placer de escuchar. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Malonga, por la presentación y por la invitación. Gracias también a la Asociación San Isidro de Sevilla por la invitación a este congreso, y es un verdadero placer estar aquí y estar aquí para hablar de San Agustín. La imagen que tienen ustedes es probablemente el retrato más antiguo de San Agustín, los que disponemos. Está en Roma y se le ve allí pues, estudiando o escribiendo, componiendo, meditando. Y vamos a hablar no del retrato, sino del autor, y sobre todo pues, de su metafísica. ¿Tenemos hasta las 3 del plan? ¿Qué sentido puede tener estudiar o acercarnos a la metafísica de San Agustín hoy? Hoy que el mundo pues, parece ir por otros caminos, mucho más tecnológicos, mucho más utilitarios, mucho más prácticos, que lo que puede ser la contemplación de unas ideas acerca del ser y su sentido. Estudiar metafísica en general, pues hoy podemos preguntarnos ¿para qué? Y estudiar además metafísica agustiniana, metafísica de San Agustín, pues es un doble ¿para qué? Una metafísica antigua, el final del mundo antiguo, cuando eso ya ha sido superado, cuando Kant nos ha dicho que probablemente la metafísica ya no tenga ninguna razón de ser, cuando luego ha venido pues, todo el desarrollo científico y técnico y estamos intentando colonizar otros planetas a ver si los encontramos, pues ¿qué sentido tiene volver a textos tan antiguos? Sin duda hay una crisis de la metafísica de la que Kant ya hablaba, y si ya había crisis de la metafísica en el tiempo de Kant, pues podemos imaginarnos que hoy, pues más que crisis, ya está completamente perdido, ¿no? Y esa crisis de la metafísica quizás va pareja con una crisis de la civilización, de la que también, que profundicemos en los hechos de nuestro tiempo, pues podemos detectar. Y por eso me parece que si quisiéramos en un momento determinado, hace falta quererlo, pero si quisiéramos en un momento determinado recuperar la civilización, recuperar nuestra cultura, recuperar el sentido de las cosas, quizás lo que tendríamos que hacer es buscar el logos de la existencia en lugar del caos irracional, y por eso me parece muy oportuno el título de este congreso, Logos y Hombre, porque hay una existencia humana que si es algo, si es verdaderamente humana, es porque es logos, es porque se funda en el logos.
Entonces habría que recuperar eso. Y para eso, a mí me parece que San Agustín puede aportar muchísimo, y puede aportar muchísimo al hombre de hoy, precisamente por la metafísica vital, vivida en primera persona por él, pensada y amada. Y entonces, entonces lo que vamos a intentar hacer esta mañana es centrarnos en tres puntos, uno muy breve, de la filosofía y la conversión de San Agustín, para ver cómo lo que él piensa y su idea del mundo, de la realidad, es en gran medida fruto de esa experiencia personal suya. Luego afrontaremos el punto central, que es las ideas de su metafísica, las ideas esenciales de su metafísica, en torno a la tríada que da título a nuestra ponencia, esse videre amare, y luego pues deduciremos también brevemente un par de implicaciones de esas ideas metafísicas. Con eso esperamos poder concluir. En cuanto al primer capítulo, filosofía y conversión, no necesitamos explicar aquí todo el proceso de la vida de San Agustín, que entendemos que los oyentes lo conocen. Solo queremos resaltar un poco el hilo conductor de esa conversión. Si recordáis, San Agustín en sus confesiones narra su vida, sus primeros años de vida, y entonces dice que empieza sus estudios en Cartago y que allí pues está estudiando la retórica, para ser profesor de retórica, y la retórica le cautiva la poesía, le cautiva la literatura, y entonces descubre la belleza de las cosas, y la descubre en un doble plano. La descubre en el plano vital, se enamora de todo lo que se puede enamorar, y entonces eso le generará un montón de problemas después, pero la descubre también en el plano intelectual. Entonces capta la belleza de la realidad y está realmente cautivado por ella. La belleza de la realidad, la belleza intelectual le lleva al estudio de Cicerón, que es el gran autor de la retórica latina. Asimila perfectamente bien toda la retórica ciceroniana, y eso le conduce al diálogo perdido o el Hortensio de Cicerón, que es una exhortación a la filosofía. Entonces, a través de la belleza llega al conocimiento de la filosofía y se dedica entonces a la filosofía. Y la filosofía es la búsqueda de la verdad, fundamentalmente en el mundo antiguo. En el mundo antiguo no es una cosa para pensar, sino es una cosa para pensar y vivir. Y entonces la verdad va unida también al bien, pero eso choca con su propia experiencia, en donde descubre el mal que él sufre y el mal que él actúa. Entonces él es mordido por los males, y entonces siente el golpe del mal, pero también tiene la experiencia de que él es malo, de que él hace el mal, es un actor del mal, y sin embargo tiene esa búsqueda de verdad y esa búsqueda del bien, y entonces tiene ahí un conflicto muy duro en su corazón entre, como San Pablo, el bien que quiero y el mal que no quiero, y sin embargo opto por él, sin embargo lo hago, ¿no? Y deja también de esto testimonio muy sentido, muy hondo, muy lacerante en las confesiones, ¿no? Llega a preguntarse de dónde viene este monstruo, ¿no? De dónde viene esta realidad tan terrible mía, que veo lo que tengo que hacer y no lo hago, y sin embargo lo quiero, pero no lo quiero, ¿no? Eso le conduce a intentar liberarse del mal en lo primero que encuentra, que son los maniqueos. Los maniqueos le proponen una solución aparentemente fácil al problema del mal, que es, no te preocupes, el mal es una cosa de la materia, el mal no es del espíritu, tú eres espíritu que está mezclado con la materia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como tú eres realmente espíritu, tampoco tienes que preocuparte mucho por el mal que haces, que se quedará por aquí abajo cuando tú te purifiques y ya está. Es decir, el mal no te toca realmente, parece que te toca, pero no te toca porque tú eres espíritu puro, y entonces pues tienes que tender hacia el espíritu olvidándote de esto. Es una solución aparentemente fácil, que consiste en no te preocupes demasiado, pero eso a San Agustín a la larga tampoco le convence. Está muchos años con los maniqueos jugando con esto y queriendo convencerse de esto y interrogando a sus grandes jefes y sabios,
pero en el fondo no está convencido de ello, y entonces en un momento determinado se da cuenta de que tiene que abandonar a los maniqueos porque su respuesta no es verdadera. Y no es verdadera no solo en el plano intelectual, sino sobre todo no es verdadera en el plano de la existencia. No satisface el corazón de Agustín porque contradice la misma experiencia de mal que tiene San Agustín. Y entonces deja a los maniqueos y cae en la crisis más profunda de su vida, que es la crisis escéptica. Cae en el escepticismo. De nuevo, de la mano de Cicerón, a quien lee muy pronto, pero que le deja huella. Cicerón es un filósofo en muchos capítulos defensor del escepticismo, y eso a San Agustín le marca mucho. Entonces, cuando pierde la esperanza de encontrar una solución, de encontrar el bien y la verdad en los maniqueos, entra en un escepticismo y cree que no puede encontrar nunca la verdad, que si la verdad existe, tampoco lo tiene claro, no la podrá encontrar nunca. Cuando después de convertirse escribe uno de sus primeros diálogos contra los académicos es la Academia Media de Atenas, los herederos y traidores de Platón, que han sido, que son escépticos, ¿no? Bueno, pues cuando escribe contra los académicos, contra los escépticos, está no tanto escribiendo contra unos autores del siglo I y antes de Cristo, ¿no? Del siglo III a I antes de Cristo, sino está realmente escribiendo contra él mismo. Está, por así decirlo, exorcizándose a sí mismo del escepticismo. Está luchando contra su propio escepticismo para decir, esto no puede ser la salida, esto no puede ser la explicación de la realidad, esto no puede ser verdad, y hay que salir de allí, ¿no? Y entonces, si uno lee el Contra Académicos desde esta perspectiva vital de San Agustín, uno entiende el drama de San Agustín, ¿no? En ese momento. De ese drama le saca, como saben ustedes, pues por una parte su madre Santa Mónica, por otra parte el neoplatónico Ambrosio de Milán, pero también los neoplatónicos paganos que le dan a leer los libros de Plotino. Y entonces empieza a ver allí que el mal no tiene existencia propia, que el mal es privación de ser y que por tanto la existencia es fundamentalmente buena y positiva. Entonces es cuando empieza su proceso de conversión, que termina, como también saben ustedes, en la escena del jardín leyendo aquel texto de San Pablo, que supone para él el encuentro con la verdad del bien y la belleza absoluta, que es Cristo. Y entonces cambia su perspectiva de las cosas, pide el bautismo, cambia de vida radicalmente, ya no quiere ser el profesor de retórica que hace discursos para los emperadores y que alcanza el éxito del mundo y enseña a otros a engañar a la gente con las palabras, sino que se convierte en el maestro de verdad. ¿Por qué? En el maestro de la verdad, ¿no? Entonces quiere ser un maestro al servicio de la verdad y estudiar la verdad, y el resto de su vida va por aquí. ¿Por qué cambia de vida? Pues por lo que descubre como imagen de la realidad básica, por una metafísica que asumirá muchos elementos platónicos o neoplatónicos, pero que luego queda iluminada por la fe y le permitirá ver la realidad de otro modo. Esa metafísica tiene unas ideas centrales que son las que vamos a intentar afrontar ahora. La pintura es de Botticelli y representa la famosa leyenda, ¿no? de San Agustín en la playa, ¿no? Con el niño que está jugando allí a meter el mar en el agujero que ha puesto ahí en la playa, y se acerca a San Agustín y dice, ¿pero qué haces? Pues esto es imposible, pues antes meto yo el mar aquí que tú la Trinidad en tu intelecto, ¿no? Y entonces, claro, San Agustín después escribe, ¿no? Esto forma parte del anecdotario agustiniano, es decir, no es una historia real, no nos viene testimoniada ni por él ni por Posilio, que es su primer biógrafo, ¿no? Esto es la tradición agustiniana. Pero San Agustín, desde luego, escribirá después acerca de Dios, si comprehenderis non est Deus. Si tú lo entiendes, entonces eso no es Dios. Es decir, si lo que tú tienes en la cabeza y crees que es Dios y ya lo has abarcado y lo puedes definir y trazar su límite y tal, eso no es Dios. Dios sobrepasa nuestra existencia, ¿no?
La representación esta es de Botticelli y eso. Y debajo tienen ustedes un cuadro que nos va a acompañar en esta sesión, básicamente lo único que vamos a proyectar y por más o menos tener una cierta claridad. Ven ustedes ahí varias columnas. En la primera está escrito Pater, Filius, Spiritus Sanctus, la Trinidad, y debajo de cada una de esas personas, pues una característica. El Pater es la potencia, el Filius es la sapiencia y el Espíritu Santo es la dilección. Y luego la segunda columna tiene que ver con los trascendentales del ser, ¿no? Con la metafísica, y se corresponde el Pater con la eternitas y el pulcrum, la belleza, el Filius con el verum, con la verdad, y el Spiritus con el bonum, con el bien. La tercera columna marca lo que San Agustín llama el vestigium, y es, por una parte, es la realidad misma de Dios, de la Trinidad, pero por otra parte el efecto que produce en nosotros, en las criaturas, como huella suya, el modus mensura o la species numerus y el ordo pondus. Y en la columna siguiente, esa huella en el ser humano se concreta o se realiza de un modo mucho más intenso como memoria, como entendimiento y como voluntad, que es la presencia de Dios en nosotros, particularmente en nuestra alma, y que nos hace imagen suya. Y luego tiene todo eso una especie de fruto iba a decir producto, pero eso nos llevaría a una especie de utilitarismo y de fabricación, y no es esa la concepción agustiniana, pero eso genera pues unas naturalezas, también unos conocimientos que él llama doctrina, y lo llama, como veremos, por un sentido muy claro, y luego unos usos, unas acciones hechas costumbre, ¿no? unos usos, natura, doctrina et usus. Y luego finalmente genera también en la imago unas operaciones, por llamarlo de alguna forma, un tipo de acción o de actus, ¿no? que realizan las criaturas, particularmente la imagen, el esse, la permanencia en el ser, el videre o intelligere, que es el conocimiento, y el diligere y el amare, ¿no? Que es el amor. Con esos dos términos se refiere San Agustín a nuestra capacidad de amar. Y luego hace también de esto una aplicación al tiempo, en el libro 11 de las Confesiones, donde habla también de la memoria, de la visión y de la expectación en relación con el pasado, el presente y el futuro. Y todo eso en las líneas horizontales que encuentran su fundamento en la Trinidad misma, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto, vamos a comentar esto, y para no desviarnos demasiado ni perdernos, os pido que me tengáis paciencia porque me ajustaré más o menos al texto que tengo escrito. En diversos momentos San Agustín explica que la estructura metafísica de la realidad es trinitaria. Lo hace con una cierta extensión, por ejemplo en De Civilitate Dei. Allí vincula las personas divinas, Pater, Filius, Spiritus, con los trascendentales correspondientes de ese y por tanto eternitas, porque el ser es un existente eterno, el ser, el existente como existente, su característica fundamental es la eternidad, existe siempre. Y luego pues la veritas y el bonus. De este modo se puede deducir que la creación entera, y particularmente el hombre, o particularmente también la civitas Dei, la ciudad de Dios, est videt amat, in eternitate Dei viget, in veritate Dei lucet, in bonitate Dei gaudet. Entonces, cuando habla de la ciudad de Dios, dice que la ciudad de Dios conoce, pero usa el término videt, es decir, para San Agustín el videre es también el conocer, es una especie de, ya desde los soliloquios hace la comparación, que es mucho más que una metáfora entre lo que vemos con la luz en el mundo de lo visible, con lo que captamos con la luz del verbo en el mundo de lo invisible, de lo intelectual, ¿no? Entonces, por eso asimila el término ver al término conocer. La ciudad de Dios, por tanto, y también el ser humano, existe, ve y ama.
en la eternidad de Dios tiene su permanencia, en la verdad de Dios tiene su luz y en la bondad de Dios tiene su alegría. La estructura de la realidad consiste, por tanto, en un esse videre amare, en correspondencia con un esse veritas bonum, que es Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto implica, por tanto, en los seres creados una condición de esencialidad o de existencia, de inteligibilidad, de comprensión y de amabilidad. Es decir, no solo Dios es el existente, la verdad y el bien, sino que en los seres hay también un tipo de existencia en correlación con la existencia trinitaria, un tipo de conocimiento o de veracidad en correspondencia con el Logos divino y un tipo de bien en correspondencia con el bien del Espíritu Santo. A estas condiciones San Agustín se refiere con las categorías, a estas condiciones ya en la criatura se refiere con las categorías de mensura, numerus et pondus, que asume del libro de la sabiduría, la Sagrada Escritura, en donde en el capítulo 11, en verso 21, dice: Omnia mensura et numero et pondere disposuisti. Has dispuesto todas las cosas con medida, con número y con peso. Y las relaciona con equivalentes a las categorías filosóficas pitagórico-platónico-aristotélicas de modus, species, ordo. Entonces, en la tercera columna, por eso está modus mensura y los usa como indistintamente, species numerus también indistintamente y ordus pondus, ¿no? El orden es el peso, ¿no? A partir de allí, la esencialidad esse eternitas esse está en correspondencia con mensura modus, la inteligibilidad veritas vivere, con número species, y la amabilidad bonum amare con pondus ordo. Entonces, por eso la correspondencia con la Trinidad. Así, esta estructura metafísica implica para el hombre una natura, una doctrina y un usus, y por eso la filosofía tiene una división natural, tripartita o trinitaria, en naturalis, rationalis et moralis. Entonces, eso lo hemos puesto ya en el cuadro porque ya salía demasiado, pero se corresponde con una naturaleza en el hombre, con una racionalidad y con una moral, que traducido a nuestros términos equivaldría a una física o metafísica, en el sentido de la física antigua, ¿no? Y particularmente agustiniana, una teoría del conocimiento, una epistemología y a una ética, a una vida moral. La huella de la Trinidad en la creación es todavía mayor en el hombre. En él el vestigium se hace imago, según el relato del Génesis, y así nos descubrimos como existentes, es decir, como permanentes en el ser, como conocedores de nuestra existencia y queriendo esta existencia y queriendo además conocerla. Entonces, nosotros no solo existimos, sino que nos damos cuenta de nuestra existencia y queremos nuestra existencia. Entonces, en nosotros, en todas las cosas hay un existir, un conocer y un amar. Pero las otras cosas, esto es simplemente pasivo, es decir, reciben esa existencia, reciben la verdad de su propia existencia y reciben el bien que hay en su propia existencia, pero no son conscientes de ello. En cambio, nosotros somos conscientes de ello, por eso somos conscientes de nuestra existencia, existimos y somos conscientes de nuestra existencia y queremos nuestra existencia libremente, ¿no? Entonces hay un ser, un conocer y un amar en nosotros que es también activo, no solo pasivo. No solo pasivo por en cuanto que lo recibimos, sino también activo en cuanto que lo ponemos nosotros también en acto. Hay que tener en cuenta siempre que no se trata en este cuadro, en estas columnas y líneas, no se trata de compartimentos estancos de la realidad, sino que están mutuamente implicados. Lo que significa que el esquema metafísico es relacional, tanto en Dios, en el orden divino. El esse se relaciona con la veritas y con el bonum en las procesiones divinas, ¿no? Entonces el Padre no es Padre sin el Hijo no es Hijo sin el Padre, y el amor entre ambos es el Espíritu. Entonces hay una procesión en la Trinidad continua y eterna, ¿vale? Como en el orden de la creación. La existencia supone inteligibilidad y amabilidad. Entonces, en la existencia todo lo que existe es verdadero y todo lo que existe es también bueno. Con lo cual, lo cual es extremadamente importante, entre ambos órdenes también la relación de ellos. La esencialidad está en dependencia absoluta del esse divino y paralelamente su inteligibilidad y amabilidad dependen de la veritas y el bonum de Dios y a ellos se orientan. Es decir,
todo lo que nosotros somos, nosotros como seres humanos o nosotros como criaturas, también con el pino y la encina, dependemos de la existencia divina, dependemos también de la verdad divina, que es el Hijo, y dependemos del bien divino, que es el Espíritu. Esta descripción es sin duda un claro intento de San Agustín por comprender la realidad, su ser y su sentido. Más aún, hay una clara intención de hacer comprender estas relaciones ontológicas, de explicarlas. Y de hacerlo además, no por supuesto con la intención de un mero análisis metafísico y abstracto, sino para que quien las comprenda pueda vivir de acuerdo con ellas, pueda vivir en la verdad de su relación de radical dependencia de amor con Dios. ¿Qué significa esto? Que San Agustín tiene con ello una intención formativa, una intención, vamos a decir, pastoral. Busca ayudar a otros a transformar su vida de acuerdo con este esquema. No se trata solo de pensar la realidad para comprenderla yo y quedarme allí en mi torre de marfil desde la que contemplo en mi altura toda la realidad, sino sobre todo transformar mi vida y ayudar a que otros transformen también la suya de acuerdo con esta dependencia absoluta en todo lo que soy, en todo lo que pienso y en todo lo que amo respecto de la Trinidad, ¿no? En esto, además, los autores de la tradición agustiniana, también le siguen ampliamente. Bien, vamos a ver cada uno de estos aspectos. El S tiene como analogado principal la persona del Padre en la Trinidad. El Padre es el existir en sí mismo, es el origen y posibilidad de toda otra determinación. Puesto que la característica propia es el existir, el siendo, si nos remitimos a la metafísica griega desde los tiempos de Parménides, entonces hay que vincular a él la dimensión también de la eternitas. El existir, porque existe siempre. En la conexión entre existir y eternidad está implícita la reflexión sobre lo contingente y lo absoluto. Nosotros tenemos una existencia que no es absoluta, pero que remite a la existencia absoluta. Y por tanto, la participación del ser y sus grados también están implícitas aquí, en este existente absoluto que es el Padre. Está implícita la participación del ser y los grados de ser. Está implícita también la tercera vía de Tomás de Aquino, el argumento que mal llamamos ontológico de San Anselmo, la cuarta vía también de Tomás de Aquino, la vía de la perfección, y también, por supuesto, toda la teología de la creación es níquilo, ¿no? Entonces, todo eso depende en el fondo del pater, ¿no? del pater como existente absoluto. Las criaturas son la suma de la palabra de Dios y la nada para Agustín. Es decir, ¿cómo existimos? Existimos porque el Padre ha pronunciado una palabra sobre la nada. Entonces, la nada es, por así decirlo, nuestra materia prima. No es materia ni es prima porque no es, ¿no? Pero entonces somos la palabra de Dios de ese existente absoluto. Entonces, lo que nos mantiene en el ser es la conexión con su existencia a través de su palabra. De la radical dependencia de Dios, solo somos en la medida en que tendemos a Él, pues de otro modo vamos a lo que seríamos al margen de Dios. Es decir, nada, si yo me aparto de Dios, en esa concepción también agustiniana de lo que es el pecado, la aversio ad Deo, entonces voy ad creaturam, pero la criatura separada de ese Dios que me sostiene en la existencia es la pura nada. Entonces, el pecar es una tendencia a la aniquilación en la mente de San Agustín, ¿no? Y el mal, por tanto, va en esa dirección. El mal es la no existencia. En relación con la eternitas del ese divino, con el Padre, el ese de las criaturas supone una permanencia en el ser y, por tanto, una memoria, que en el fondo es no tanto el recuerdo que nosotros tenemos de nuestra propia existencia, sino más bien el recuerdo que Dios tiene de nosotros. Y por eso nos mantiene en el ser. Por eso, aunque yo no me acuerde de mí, sigo estando. No porque yo me mantenga en mi memoria, sino porque Dios me mantiene en la suya. Y entonces eso me mantiene en el ser. Entonces Dios es como la memoria de la realidad, ¿no? Y tiene su reflejo en mi propia memoria. Esa memoria es la naturaleza de las cosas. ¿Por qué? Porque me recuerda como lo que soy. No como lo que no en una memoria indeterminada y caótica e indefinida, sino me recuerda como lo que soy. Entonces, el recuerdo que Dios tiene de mí
es mi naturaleza. Entonces la memoria está, por tanto, en relación con la naturaleza de las cosas, ¿no? Lo que hace que sean lo que son y no otra cosa distinta, lo que les da su identidad y permanencia. La memoria se relaciona con identidad y permanencia. Entonces, ¿quién soy yo? El mismo que era ayer y antes de ayer y el año pasado. Es decir, lo que permanece de mí, eso es lo que yo soy, ¿no? Mi memoria. Es su modo de ser y, por tanto, San Agustín lo denomina modus y mensura, es decir, el modo y la medida, pero el modo, dando a entender con ello, no tanto la manera en que las cosas son, aunque también, sino sobre todo sus límites. Modo es lo limitado, lo que está contenido. La medida es aquello en lo que el ser contingente de las cosas creadas está convenientemente contenido y por lo mismo limitado. Entonces, mi modo, mi medida es aquello que abarco yo, eso que está contenido en mí mismo. Esta limitación no es solo ni principalmente física, sino sobre todo metafísica. La medida y el modo de las criaturas son sus posibilidades reales de existencia. Esto es muy importante. Mi modo y mi medida no es lo que soy yo aquí ahora, sino mis posibilidades metafísicas de existencia. Todo aquello y solo aquello que puede aspirar a ser lo que Dios ha determinado, ¿no? Esto implica por sí mismo, ya en este primer plano del ese, una metafísica dinámica. No una metafísica, digamos, esencialista, fija, determinada, sino dinámica, en creación continua, creciente, ¿no? Que se desarrolla. Las cosas no son lo que hay, sino lo que están llamadas a ser. Pueden alcanzar ese desarrollo pleno, pero pueden también quedar frustradas en ese proceso. Dios me llama a una existencia con Él, pero porque me dota de libertad yo puedo frustrar ese desarrollo. Y hay que comprender que la medida, mensura, modus, no viene nunca determinada por la criatura misma, sino por el Creador. La verdadera medida, la estatura en terminología paulina, de las cosas es la que tiene la mente divina, no la que vemos nosotros aquí. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Cómo soy delante de Dios? ¿A qué estoy llamado delante de Dios? Esa es mi medida. Y si seguimos a San Pablo, es a tener la estatura de Cristo. Entonces, lo que Dios piensa en mí lo piensa a través de Cristo. Entonces, esa es mi medida. No el pecador miserable que soy yo aquí ahora, ¿sí? Esta es la medida frustrada que yo frustro con mi acción respecto de lo que Dios ha pensado sobre mí. Pero lo que Dios piensa sobre mí es mucho más grande, ¿vale? Por eso, la mensura y el modus en el hombre tienen una densidad especial. Son memoria que no solo es permanencia en el ser, sino también de alguna forma captación de la existencia, con lo que conecta muy fluidamente con el segundo momento, con el videre, y aquí puede verse cómo los momentos no son compartimentos estancos, sino implicaciones mutuas. El primer momento, la existencia, pide ser comprendida, pide ser entendida. Como captación o recuerdo de la existencia, la mensura, modus, memoria, está en relación con las naturalezas de las cosas, siente su impacto, se ve afectada por ellas. Entonces, como yo estoy aquí en la existencia, recibo el impacto de la realidad, percibo el impacto de la realidad. Por eso, y en este sentido, solo en este sentido, la mensura, modus, naturaleza de las cosas es también llamada a veces por San Agustín apariencia y belleza, especies, en algunos momentos, porque en otros momentos, si veis, especies está más en el segundo momento, ¿sí? En relación con el filius. Pero también en cuanto a que es una existencia que está aquí y que recibe el impacto de modo pasivo, ¿no? de la realidad, es también su apariencia y su belleza. Yo veo las cosas, me dejo afectar por ellas, ¿no? Y cuando lo hace, de nuevo, el analogado principal es la persona del Padre, es su belleza, esa belleza pulcritudo tan antigua et tan nova que dice también en las confesiones, ¿no? Cuando San Agustín se convierte y descubre a Dios, descubre precisamente a ese Padre y lo llama belleza tan antigua y tan nueva. Tan antigua porque es eterna y tan nueva porque es un eterno presente que yo capto ahora, ¿no? en el momento de la conversión. Es decir, la belleza eterna de su ser, la que reverbera además en la belleza opaca y contingente de las criaturas. Si las criaturas son bellas porque reflejan la existencia divina que es bella. Entonces, la belleza que vemos en las criaturas nos remite a la belleza absoluta y eterna de Dios, que son así un signo y un sacramento de ella.
de esa belleza eterna. Entonces, la belleza de las criaturas es la presencia de Dios en las cosas, pero de Dios Padre en las cosas, ¿vale? Según reconoce también San Agustín con belleza lírica en el libro 10 de las Confesiones, precisamente en el libro dedicado a la meditación sobre la memoria, ese libro de la memoria, de la permanencia de Dios en las cosas, ¿no? Y es donde dice, y le pregunté a la tierra y me dijo, yo no soy Dios, y le pregunté al mar y me dijo, yo no soy Dios. Entonces, mi pregunta era mi mirada y su especies, su apariencia, pero también su belleza era la respuesta. Y la respuesta, lo que me decían las criaturas es, busca por encima de mí, busca a Dios, ¿no? Entonces, está por encima de mí. Entonces, si no sois vosotros Dios, decidme algo de Él. Él nos ha hecho. Entonces, la belleza de las criaturas remite a la belleza de Dios, porque es la presencia de Dios en las cosas. Las implicaciones que la experiencia ontológica y estética de este primer momento tiene son muy densas. No solo están aquí, como decíamos, la gestación de la tercera y la cuarta vía, y con ello Avicena, por ejemplo, y la asunción del motor inmóvil, o la reflexión sobre el ser contingente y el ser necesario, y con ello toda la metafísica de la creación a partir de la nada, sino también la profunda visión sacramental de la realidad, en donde las cosas, como dice Chesterton, no son lo que parecen, sino lo que significan, a dónde remiten. No es lo que estoy viendo, sino a dónde me lleva aquello que veo. Y por tanto la imaginación creativa de los grandes poetas y literatos, desde San Juan de la Cruz y el maestro Fray Luis, a las paradojas de Chesterton, las alegorías de Lewis, la subcreación de Tolkien, todo eso tiene que ver precisamente con la captación en las cosas que son bellas, de una belleza que las trasciende y que es la belleza eterna. Todos ellos buscan hacer sentir nuestro limitado, imperfecto, pequeño acto de ser en conexión con el esse eternitas pulcritudo de Dios mismo. El esse, sobre todo, pasamos ahora al videre, sobre todo, sí, como hemos dicho, implica el aspecto de species pulcritudo, postula y conecta con el videre. Y así como el primer momento tenía su analogado principal en la persona del Padre, el arquetipo de este segundo momento es el Hijo, el verbum, el logos de Dios. Agustín griego lo conoce de aquella manera, no lo usa demasiado, a veces lo cita, pero sobre todo usa el término ya en su tiempo consagrado de verbum para logos, ¿no? Entonces, en vuestro congreso, si ponéis verbum donde yo diga logos, al revés, si ponéis sí, verbum donde decís logos, pues estamos en sintonía con la temática del congreso. Entonces, como hijo, el análogo principal es el Hijo, el Verbum, y lo es precisamente como Hijo y como Verbum, es decir, como Hijo engendrado por el Padre, con todo lo que supone la filiación, la relación de amor entre el Padre y el Hijo, y de generación del Padre al Hijo, y luego como Verbum, es decir, como Logos, como Logos. Porque es la expresión de la inefabilidad divina, su inteligibilidad, su logos, su verdad. Esto es muy importante, porque para nosotros el logos es pensamiento y tendemos a remitirlo a lo que nosotros pensamos, pero es que es el logos de Dios. El logos de Dios es todo lo que Dios es, por eso el Hijo es igual al Padre, porque es lo que expresa todo lo que el Padre es, pero el Padre es inefable. Al Padre nosotros no lo conocemos, dice San Juan, Él nos lo ha contado, no el Hijo nos lo ha contado. El Padre es inefable, el Padre no es incomprensible. Si nos resulta de alguna forma comprensible es porque el Hijo nos lo ha contado, es decir, nos lo ha hecho comprensible. Y nos lo ha hecho comprensible porque lo único que comprende plenamente a Dios es el logos de Dios, el entendimiento de Dios, el pensamiento divino, el verbum. Entonces, y eso es el Hijo. El Hijo revela todo lo que el Padre es. Deum, dice San Juan, nemo vidit unquam filius unigenitus ipse narravit. Y recapitula además, como dice San Pablo, en sí todas las cosas, y Él tiene el primado de todas las cosas. La huella que el Verbo imprime en la creación es por eso el aspecto de inteligibilidad de la creación, la apertura a la comprensión de la realidad, la verdad de las cosas. Todas las cosas tienen una belleza que es el reflejo del Padre, pero tienen también una verdad que es el reflejo del Hijo. Tienen un aspecto por el cual son comprendidas.
por el cual pueden ser comprendidas. Por eso San Agustín habla de especies y de números. La apariencia belleza es el rostro por el que conocemos las criaturas y su número es, con todo el trasfondo pitagórico y platónico que supone, su singularidad concreta. Entonces, el número es que yo soy este singular, yo soy este uno, ¿sí? Su ser, esta criatura y no otra. El aspecto de verdad que hay así en las criaturas supone conocerlas en su realidad concreta. La species numerus es la idea concreta que participa de la idea presente en el verbo divino. No la idea platónica abstracta, sino la idea del existente concreto. Del yo he sido pensado como yo, no como un ser humano, no como la naturaleza humana en general, sino como yo mismo. Entonces todas las criaturas se corresponden de este modo con el verbo mismo. Esto de nuevo tiene enormes consecuencias metafísicas y antropológicas. Si las cosas son lo que Dios piensa de ellas, entonces, si lo que nos hace existir es lo que Dios piensa de mí, ¿sí? De nosotros, de la creación, entonces nuestra verdad verdadera es llegar a ser lo que Dios ha pensado sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios piensa de mí? Pues ese es mi proyecto vital, el llegar a ser la idea perfecta que Dios tiene de mí mismo. Es, formulando de otro modo, la antigua idea bíblica del nombre con que Dios nos conoce y nos llama. Te conozco por nombre. Entonces, Dios conoce mi nombre, pero quizás mi nombre es desconocido para mí mismo, en todo lo que implica en la mente divina. Bueno, pues ese es mi proyecto vital y lo tengo que ir descubriendo, esa es mi vocación. Por eso, la búsqueda de la verdad es para San Agustín y la tradición agustiniana una búsqueda simultáneamente de Dios y de uno mismo en relación con Dios. Entonces, buscar a Dios en la tradición agustiniana no es buscarlo a Dios simplemente como divertimento intelectual para ver qué bonito es, sino es, ¿y qué tengo yo que ver contigo? ¿No? Es no al margen, buscarme a mí, buscar quién soy, no al margen de Dios, sino solo y siempre en relación de dependencia con Dios. No verim te, no verim me. Entonces, ¿qué buscas? Conocerte, conocer a Dios y al alma, conocerme a mí mismo, que te conozca y me conozca, pero que me conozca en relación contigo, ¿sí? Que sepa quién soy a tu luz. En el hombre, por lo mismo, el vestigium del verbo presente en las species numerus se hace también imagen como intellectus, como la presencia del Padre era en nosotros memoria, mi identidad, mi existencia como identidad propia, ahora la huella del Hijo en mí como imagen es mi comprensión, mi inteligencia, mi entendimiento. De modo que el hombre participa también activamente en la comprensión y explicación de la verdad, no solo de mí mismo, sino de la realidad también más allá de mí mismo, de la realidad de las cosas, de la realidad de la creación. Y de nuevo, comprenderé la verdad de la creación, de las criaturas, si las pongo en relación con la verdad divina. ¿Qué piensa Dios de las criaturas? Entonces lo descubriré y comprenderé cómo las trata Dios y cómo las tengo que tratar yo. Y así como el Hijo tiene el primado de todo, así también la verdad tiene la primacía. Esto es también muy importante, sobre todo en el momento actual en donde el irracionalismo nos acosa por todos lados. Por el lado del emotivismo, por el lado del voluntarismo, por el lado de la práctica, por el lado del utilitarismo, por todos lados nos acosa el irracionalismo. Y hay que reivindicar la racionalidad, que si es verdadera racionalidad es siempre abierta, porque es el reflejo del logos, que es la comprensión absoluta de las cosas, ¿no? Entonces, la verdad tiene la primacía, porque el Hijo tiene la primacía de todo. Entonces, la huella en nosotros del Hijo es la que tiene la primacía en nosotros. Entonces, el intelecto tiene la primacía en nosotros. ¿Por qué? Pues porque, al reflejo de la Trinidad, es lo que nos hace comprender la existencia que nos es dada por el Padre, y porque la comprendemos en la verdad divina, podemos proyectarla hacia una acción que es una elección de amor. Entonces, es por tanto el momento central. Es cierto que en determinados momentos puede parecer que San Agustín privilegia el momento del bien y en consecuencia del amor sobre el conocimiento de la verdad, mientras que otros autores, como Santo Tomás, por ejemplo, serían más intelectualistas y preferirían la verdad al bien y la contemplación a la acción. Pero vistas más de cerca las cosas, se constata que no es exactamente así. Ni Santo Tomás es un intelectualista, ni San Agustín es un emotivista.
Por el contrario, como muy bien ha mostrado Chiwara, y precisamente porque la tradición agustiniana no considera a la verdad separada del bien, los dos autores, Santo Tomás y San Agustín, tienen planteamientos extremadamente parecidos y ambos insisten en la necesaria comprensión de una verdad que exige ser elegida. Si yo comprendo la verdad en Dios, entonces no puedo no elegirla, no puedo no amarla, no puedo no ir por ella, ¿vale? Ser elegida como bien, y por lo mismo mueve al amor, una verdad que es amor, porque a pesar de la distinción de personas o precisamente por ella, Dios mismo es amor y no solo el Espíritu Santo. Así entendida, porque así hay que entenderla, la verdad tiene la primacía, ya que permite comprender el ser y el sentido de la existencia. Nos revela no solo lo que Dios es, sino también lo que somos nosotros en relación con Él, y por tanto nos revela la posibilidad y el modo de amarlo. La verdad es también camino y vida, porque es Cristo. Y desde luego, verla y conocerla nos hace libres. ¿Por qué nos hace libres? Porque es una verdad cuyo conocimiento me libera porque me lleva a elecciones de amor, a elecciones del bien. Por eso, a la species numerus se corresponde una doctrina. Entonces, como había también una naturaleza, un modo de ser, hay ahora una doctrina, una comprensión de las cosas, un conocimiento adquirido. El término doctrina significa literalmente lo que ha sido enseñado, ¿sí? Entonces lo conozco porque ha sido enseñado, no lo he descubierto, no lo he inventado, no lo he proyectado yo, sino que me ha sido revelado, ¿sí? Entonces es un conocimiento adquirido porque es enseñado por otro. ¿Por quién? Por el maestro interior, que es el verbo que dentro de mí me ilumina la realidad. Entonces me hace comprender la realidad. Es también intencionalmente significativo el uso de videre, como decíamos, como sinónimo de cognoscere y de nose. San Agustín los usa indistintamente. Videre no solo hace relación directa a especies, la apariencia, lo visible, lo que se ve, ver la apariencia, ver la belleza, sino también muy señaladamente a la epistemología de la iluminación, tal como la expone en los Soliloquia y en el diálogo con su hijo Adedato de Magistro. Es conocer interiormente la verdad a la luz del verbo. Ver es conocer con toda claridad, es estar en la verdad. Esto supone necesariamente una búsqueda, un encuentro, una contemplación, un descanso. Pero la contemplación de la verdad es activa y el descanso es interior. La verdad descubierta se nos muestra como un bien que atrae y quiere ser alcanzado. Por eso la verdad no se cierra nunca en sí misma, sino que se vacía de sí, hace referencia a otro. De nuevo, el verbo y su kenosis, su vaciamiento, según el himno de Filipenses, que remite siempre al Padre y trasciende al bien y lo irradia. Remite al Padre y se da también hacia afuera, hacia el Espíritu y hacia la creación, hacia nosotros. Como ya he dicho, la verdad en San Agustín y en su tradición es un amor. La verdad es un amor. Entonces, cuando la tradición agustiniana habla de conocer, está también necesariamente hablando de amar. Esto implica que la contemplación de la verdad y su conocimiento no puede ser la mera actividad especulativa sobre unos contenidos de conciencia más o menos abstractos o ideales. Todo lo contrario, el conocimiento de la verdad y su contemplación exigen un encuentro personal con el maestro interior, con aquel que es la verdad y habla in interiore hominis, lo cual pone el orden de la naturaleza y el orden de la gracia en una relación de implicación mutua mucho más intensa y viva que la que después admitirá la modernidad. Para San Agustín hay una casi fluidez entre el orden de la naturaleza y el orden de la gracia, porque el orden de la naturaleza está hecho para el orden de la gracia. Este encuentro puede ser explícito y reconocido por el hombre en la iluminación por la fe, o implícito y sin que el hombre pueda identificarlo. Es decir, este encuentro del conocimiento humano, del entendimiento humano con la verdad que es el Hijo, puede ser explícito por el conocimiento de la fe, es lo que le pasa a San Agustín en la escena del jardín. Entonces descubre que el verbo es Dios y que por tanto es Cristo y que es lo que es alguien que le ama, ¿vale? Y que ha muerto por él. O puede ser implícito cuando hablamos, por ejemplo, de conocimiento natural, de la razón humana. Entonces, puede ser implícito sin que el hombre pueda identificarlo en el mero conocimiento natural, pero en cualquier caso es real.
aunque no se le conozca por su nombre, se está inexorablemente bajo su influencia. Esto es muy interesante, porque eso significa que lo que conocemos con la razón natural es también obra del Verbo, es también parte del maestro interior para San Agustín, es obra del maestro interior para San Agustín. De modo que todo conocimiento es iluminación suya y todo asentimiento a esa iluminación es respuesta a su enseñanza interior. Y por eso es interesante, porque aunque yo no conozca que estoy respondiendo a la enseñanza interior del Verbo, cuando conozco, estoy respondiendo a su enseñanza interior. Entonces hay una acción de la gracia más allá de todo, ¿no? Pero si se reconoce ese maestro interior y se lo acepta, entonces el hombre puede alcanzar una comprensión muy honda de la realidad creada, puede acercarse a verla como Dios la ve. La inteligencia de la fe se hace entonces inteligencia de la realidad. Los autores de la tradición lo han vivido y por eso San Anselmo distingue la verdad lógica y la ontológica. Por eso Ricardo de San Víctor puede penetrar el sentido de las relaciones trinitarias y abrir grandes implicaciones para la antropología. Y Santo Tomás puede ver que el modo de conocer a Dios no es una deducción lógica o matemática, sino un camino, las vías, las 5 vías, que hay que recorrer vitalmente, no solo con la inteligencia, sino vitalmente, para poder concluirlo de modo auténtico y convincente. En su esquema, San Agustín asimila el bonum al Espíritu Santo, y pasamos entonces al amare. Y lo pone así como analogado principal de todo bien. En consecuencia, en las criaturas hay también una huella divina que las hace a ellas mismas buenas, y las hace buenas o bienes de tal modo que en sí mismas no contienen nada malo, pues todo lo que son procede del acto creador de Dios y Dios no puede hacer el mal. Como hemos sido hechos por Dios, Dios no hace el mal, por tanto somos naturalmente, ontológicamente buenos. Cuando a veces se habla en la doctrina de San Agustín o de su tradición como algo pesimista, se olvida este elemento radicalmente optimista, radicalmente positivo de su metafísica. Todas las criaturas son ontológicamente buenas. Ahora bien, el bien es apetecible, ejerce una atracción hacia sí, es amado. Por eso San Agustín designa la huella del bien en las criaturas con el nombre de pondus y de ordo. El peso hace que las cosas vayan al sitio donde finalmente reposan. Es una especie de magnetismo, de gravedad, que las conduce a su lugar natural, una fuerza que las pone en su orden, que las pone en su colocación adecuada, en la disposición que deben tener. Y cuando lo alcanzan, cuando llegan a su orden, están en la tranquilitas ordinis, en paz. No podemos aquí entrar en la consideración de esta idea agustiniana tan profunda, tan densa, tan verdadera. Baste decir 2 cosas. El pondus y el orden es la consecuencia del amor. Esa paz, de la tranquilidad del orden, es la consecuencia del amor. No es el fin del amor, es la consecuencia del amor. Si se buscara por ella misma, esa paz, no se la alcanzaría jamás. Pero como consecuencia es también el cumplimiento, lo que hay que buscar es otra cosa, es el bien. Esto es la consecuencia del bien. Entonces, pero como consecuencia es también el cumplimiento de todas las cosas, su estar-ser in voluntate Dei, en la voluntad de Dios. El existir en la voluntad de Dios es lo que me da la paz y por tanto la plenitud. Esa fuerza de atracción, San Agustín la designa con el término de amor. Hay amores en las cosas tienen amores, ¿no? Tienen un amor que las lleva a su fin, a su paz, que son sus pesos y las conducen a su orden. El amor es, por tanto, la tendencia al bien, y con esto San Agustín no hace sino ponerse en sintonía con toda la tradición filosófica anterior. También los filósofos paganos hablaban del amor como una fuerza, y particularmente Platón en el Simposio y Plotino describen la violencia erótica con que lo superior atrae la voluntad de lo inferior de modo inevitable. La voluntad es así la mera capacidad de polarización por el bien que tienen las criaturas, también para San Agustín, su inercia hacia el bien, su tropismo natural. Sin embargo, en las criaturas espirituales, los ángeles y los seres humanos, San Agustín entiende que la voluntad es libre, es decir, esa tendencia al bien es libre. De hecho, cuando aplica a ellos, a los ángeles y a los hombres, el término voluntad, lo usa como sinónimo de libertad. Por eso puede haber en las criaturas espirituales una mala voluntad, una voluntad corrompida, mala, que no elige males, no podemos elegir males, sino que elige malamente bienes inferiores frente al bien mayor. Entonces, no elegimos males,
Elegimos cosas que son buenas ontológicamente, pero las elegimos con una voluntad perversa que prefiere lo menor a lo mayor. Lo que está corrompido es la voluntad nuestra, no la creación de Dios que es buena en sus criaturas, ¿vale? La libertad, por tanto, es el peso del hombre y su orden, o su capacidad de ponerse en orden, de alcanzar su propio orden. Esta forma de entender la voluntad de las criaturas espirituales es realmente importante. En su momento era revolucionaria. Frente a la necesidad que planteaba el sistema platónico, la atracción inevitable del uno, ahora cabe la respuesta libre. Y por tanto, el amor es verdaderamente posible. No se trata ya de una fuerza magnética mecánica, sino de la respuesta libre a una creación, elección igualmente libre. Por eso, el amor es también la consecuencia del encuentro con una verdad que tiene nombre y rostro, y no la mera geometría del cosmos. Lo explicita con emoción San Agustín al mostrar las diferencias entre su lectura de Plotino y su lectura del Evangelio según San Juan, cuando en el libro séptimo de las Confesiones habla del momento en donde descubre a los platónicos y cómo sigue la ascensión al uno. Dice que Dios era el verbo, lo conocían los platónicos, pero que el verbo me había salvado, eso no lo vi en los platónicos. Entonces lo vi en San Juan, ¿no? Entonces allí va contrastando su experiencia en el platonismo con su experiencia en la lectura de San Juan y descubre el abismo que hay entre las dos concepciones precisamente a través del amor con esta característica de la libertad. Porque así el amor es verdaderamente amor, solo si es libre es verdaderamente amor. El encuentro con la verdad se da en una contemplación que es unión, abrazo y genera una entrega de sí, una kenosis, un vaciamiento de nuevo en consonancia con el del verbo, y un desbordamiento hacia los otros, una irradiación del bien en consonancia también con la superabundancia del amor del verbo. Como el Padre me amó, así yo os he amado, permaneced en mi amor. Si permanecéis en mi amor, cumpliréis mis mandamientos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, hasta dar la vida por vosotros. De este modo, el conocimiento de la realidad, o el simple estar en la realidad, no es para la tradición agustiniana nunca algo estático o inmóvil, sino dinámico y vital. Es la implicación de la propia vida en la realidad, la opción en ella por el bien conocido como verdadero. Por eso, los mejores representantes de la tradición agustiniana son los santos que generan, personas que en el fuego del amor de Dios forjan su propia existencia, su propia entrega de amor como respuesta: amo porque soy amado. Así, sobre el ejemplo y los textos de San Agustín, emprendieron sus grandes caminos de santidad, de elección y de amor del bien absoluto que es Dios, pues autores como San Benito, Santo Domingo, Santa Teresa, el propio San Ignacio y muchísimos otros. La culminación de todo el proceso en el amor da sentido también al término con el que San Agustín designa la huella en la criatura del amor divino, el orden. El ordo no es un orden ciego y frío, sino un orden atravesado de belleza y de verdad. Las imágenes que el obispo utiliza suelen hacer referencia a un discurso armónicamente trabado o a un canto en donde todo lo que existe tiene su lugar admirable, incluso las paradojas, los contrastes y los silencios. Y hay que recordar que él era profesor de retórica, entonces en un discurso bien organizado hay contradicciones que quieren resaltar la belleza del discurso y la verdad del discurso y el bien del discurso. Quizás mientras estamos diciendo el discurso, esas contradicciones las percibimos como contradictorias, y no es sino hasta el final del discurso que vemos el sentido que tienen esas contradicciones. Bueno, pues así el aparente mal de la historia personal o de la historia humana, al final queda bien organizado por el discurso divino. En esta densísima idea de orden se puede ver, entre otras cosas, una de las enormes diferencias entre la filosofía dialógica de la tradición agustiniana y las filosofías dialécticas, Heráclito y Hegel, por ejemplo, que también intentan explicar los contrastes de la realidad, mientras que para las dialécticas la diversidad es algo que hay que superar a favor de una unidad superior que termina destruyendo toda diferencia. Pensamos en el esquema hegeliano, tesis, antítesis, síntesis. Para San Agustín y su tradición, las diferencias se conservan porque son verdaderamente asumidas unas por otras en una unidad más profunda, cuyo modelo, de nuevo, es la Trinidad, donde lo absolutamente incomunicable está también indisolublemente entregado y unido en una unidad de absoluto amor. De este modo, el ordo
no solo no es la superación, ni mucho menos la supresión, el exterminio de modus y species, sino su culminación, su sentido pleno, aquello que los convierte en verdadero modus y verdaderas especies de la realidad. Con esto el ordo es, por tanto, mucho más que el fin de un proceso, en el doble sentido de momento final y de objetivo. Es su culminación, su telos, en un sentido mucho más profundo. Es, sí, la razón de su para qué, pero también de su por qué y de su qué. Así, el ordo se vincula intrínsecamente no solo con modus y con especies, sino también con el origen eterno de las cosas, y todo se inscribe en el corazón de Dios. El ordo es, en el fondo, la explicación metafísica de toda la realidad, también de la divina, porque es el ordo amoris. Y vamos a resumir lo siguiente, porque si no, no terminamos a tiempo, y Covadonga está ya aquí amenazándonos. Entonces, lo siguiente sería ver las implicaciones que esto tiene. Bueno, si no es una cosa para ser pensada, si no es una cosa para ser vivida, es entonces una metafísica que nos llama a ser conscientes de nuestra existencia como un don gratuito de Dios y ver toda la creación como ese don gratuito de Dios y ver la belleza de Dios en toda la creación, pero luego a querer comprenderla con esa primacía del logos, con esa primacía del verbo, y querer comprenderla no con nuestras categorías, sino con las categorías de Dios, cómo son las cosas en la mente divina, y por tanto querer elegirlas según el orden del amor. Es decir, se trata de llegar al orden del amor en mi vida, de llegar a la belleza de Dios, a la verdad de Dios y al bien de Dios, pero en mi vida integrándolo. ¿Eso a qué nos lleva? A preguntarnos sobre la existencia, cómo la siento, siendo ella un don de Dios. Cómo la entiendo, cómo la comprendo, siendo ella verdadera, como Dios la entiende verdadera. Y cómo la elijo en esa calidad divina. Es decir, cómo la amo como Dios la ama. Si yo hago las cosas simplemente desligado de Dios, como las cosas me aparecen a una primera vista desligado de mi vínculo ontológico con Dios, podré confundirme. Y entonces tenderé a la dominación de las criaturas, tenderé a quererlas para mí, poniéndome como el amor último. Las cosas son para mí porque soy el destino final de las cosas. Si el destino final de las cosas es el amor divino, entonces las querré como Dios las quiere y descubriré el momento que tienen en mi propia existencia. Y por tanto, no serán nunca objeto de dominio, sino que serán objeto de amor, de caridad verdadero. Entonces, eso es una de las implicaciones y quizás la fundamental. ¿Tiene esto sentido en un momento como hoy? Bueno, yo creo que si nosotros entendemos y pensamos que hay que recuperar los fundamentos de una civilización que parece que se cae a trozos, pues quizás tenemos que recuperarlos en dos sentidos. Tenemos que recuperar los fundamentos de esa civilización y entonces ir a, por ejemplo, los fundamentos metafísicos, y por tanto conviene que vayamos a San Agustín y a su metafísica. Pero luego también en otro sentido, y es que San Agustín decía, precisamente en el caer del mundo antiguo, decía, Roma no caerá si no caen los romanos. Y dice una cosa mucho más densa ontológicamente. Dice, son malos los tiempos, nosotros somos el tiempo. El tiempo no es una especie de metafísica kantiana que está por allí. El tiempo somos nosotros, que somos temporales y que hacemos los tiempos buenos o malos. Entonces, recuperar los fundamentos de esta civilización significa recuperarnos a nosotros como fundamento de la civilización. Nosotros somos el fundamento de la civilización. Y como seamos nosotros, será la civilización. Entonces, si nosotros recuperamos, no el mundo mundial, sino si nosotros recuperamos el fundamento de una visión de las cosas como Dios las ve, entonces podremos fundamentar primero nuestra vida y servir de fundamento a una civilización que está, pues como vosotros sabéis, bastante tocadilla.
Y con esto yo me callo, y si Covadonga nos deja algún minuto para alguna cuestión, pues estaremos encantados de resolverla, si podemos, y si no decimos que no podemos, y ya está. Muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, levantad la mano. ¿Hemos conseguido? Yo tengo una pregunta. Así como en Santo Tomás, cuando se habla de Dios, se distingue entre nombres en sentido personal y nombres en sentido esencial, ¿hay algo parecido en San Agustín? Sí, hay algo parecido. San Agustín no es tan explícito ni en esta cuestión ni en muchas otras como Santo Tomás. Santo Tomás tiene una mirada muy sutil y un temperamento demasiado fino y demasiado también como sistemático. San Agustín no tiene ese temperamento y tampoco tiene esa situación, entonces no está para eso. Él es sobre todo un pastor y quiere dar a comprender también con el corazón, entonces no lo distingue tan finamente, pero desde luego habla de ello. Entonces él habla de Dios, digamos, con categorías metafísicas que iría a los nombres esenciales de Dios, ¿no? Entonces, si veis en el cuadro, el Padre, la potencia. Claro, la potencia de Dios, Dios es su potencia. Entonces, ya está, Dios es su sabiduría, Dios es su dirección, sí. Vale. Y otros nombres personales, bueno, eso que distinguimos como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, los nombres de las personas, pues también los tienen, ¿no? Entonces, allí en esa columna se ve eso, ¿no? Y eso lo hace también a lo largo de toda su obra. Lo que pasa es que no lo mete en tablas, ¿no? No dice, y esto es un nombre personal y esto es un nombre esencial. No, sino que lo trata indistintamente. Cuando su análisis es más esencial, es decir, es más filosófico, bien porque está discutiendo con los platónicos, por ejemplo, o con los maniqueos, pues va más por aquí. Cuando está en una catequesis, pues habla más explícitamente del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Sí? ¿Alguna cuestión más? Sí. ¿Cómo se podría complementar la idea del pondus, esta tendencia de la voluntad hacia el bien, incluso en los seres espirituales como los ángeles y las personas, la que siempre se tiende hacia un bien, con la categoría de bien, pues, de elección intrínsecamente malo, de acto intrínsecamente malo? Bueno, es que está muy relacionado, ¿no? Entonces, San Agustín dice, el pondus es algo que él trabaja mucho, además, pues, básicamente desde el principio y a lo largo de toda su vida. En un momento determinado, dice, en uno de los sermones, dice, nosotros somos nuestros amores y nuestros amores son nuestros pesos. Entonces, amas la tierra, eres tierra, amas el cielo, eres cielo. Entonces, el peso tiene que ver con aquello de lo que estoy hecho. Entonces, si soy fuego, claro, la cosmología de fondo es la cosmología del mundo antiguo. El fuego, su lugar natural es por arriba del aire, ¿no? Entonces, por eso el fuego sube. El aire está más abajo del fuego, pero está por encima de la tierra está por debajo del agua, entonces es el lugar natural de las cosas, ¿no? Entonces, claro, la tierra es lo más pesado y está muy abajo, ¿sí? Y el fuego es lo que está más arriba. Entonces, yo soy de acuerdo con una naturaleza y esa naturaleza incluye un peso. Y ese peso me lleva a mi lugar natural. Si yo amo la tierra, es que soy tierra. Si yo amo el cielo, es que soy cielo. Entonces podríamos pensar, entonces Dios nos ha hecho tierra y entonces nos está cerrando el camino al cielo. No, porque en San Agustín la criatura, la imagen de Dios, es libre. Y entonces ha sido hecha buena por Dios, ha sido hecha para el cielo, pero con mis actos yo genero esa, o se dirá, una segunda naturaleza que me constituye en lo que yo amo. Entonces, lo que yo amo depende de mí, de lo que yo quiero amar.
y eso me configura como tierra o me configura como cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que amar? No me lo dice para que yo ame la tierra y me quede aquí, sino me lo dice para espolearme y decirme, tú estás llamado al cielo porque estás en realidad hecho de cielo y tienes que amar eso. Deja de amar las cosas que son pesadas, porque entonces eso te lastrará. La elección del mal, la explica en distintos lugares. La explica, por ejemplo, en el Tratado sobre la Naturaleza del Bien, que además lo explica, es uno de los tratados más tomistas, diríamos, ¿no? Más sistemáticos, si San Agustín puede ser de alguna forma así, ¿no? Y eso, pero lo explica también en La Ciudad de Dios, en el libro 12 de La Ciudad de Dios, cuando habla de la creación de los ángeles y de la caída de los ángeles. Y entonces allí se pregunta, pero vamos a ver, si Dios hizo a los ángeles buenos, ¿cómo se hicieron malos? Porque su naturaleza era buena. Entonces, ¿dónde está la perversión de la naturaleza? Entonces dice, yo no sé, o sea, yo sé que Dios no puede hacer el mal, pero pero sé que pueden hacer el mal las naturalezas que han salido de la nada. Entonces, ¿qué es el mal? El mal es nuestra tendencia a la nada. Entonces, ¿nosotros qué somos? Lo que decíamos antes. Yo soy una suma, una síntesis de la palabra de Dios sobre la nada. Con lo cual, si quito la palabra de Dios, lo que queda de mí es la pura nada. Yo voy hacia la nada, es como una antropología negativa, ¿sí? Entonces, cuando yo me amo a mí mismo al margen de Dios, entonces estoy amando la nada, ¿sí? Y entonces, de nuevo, mi amor es mi peso. ¿A dónde voy? A la nada, ¿sí? Ahora, la nada es, con lo cual no puede tener ni siquiera peso, ¿sí? Entonces, porque yo soy, lo positivo de mí es que soy palabra de Dios, esto debe llevarme a mi lugar natural, que es al lado de Dios, es la vida divina, ¿sí? Entonces, mi elección de un bien menor frente a un bien mayor, cuando San Agustín lo explica en El pecado de los ángeles, es que se eligieron a sí mismos, el bien menor, frente al bien mayor que es Dios, ¿sí? Entonces se enamoraron de sí mismos. Pero esto es una trágica paradoja, porque aquello hermoso que hay en mí, no hay nada, pero aquello hermoso que había en Lucifer, ¿vale? No era de Lucifer, era de Dios, era el reflejo de Dios, era la huella del Padre, ¿sí? En Dios. Entonces, ¿de quién se está enamorando? De sí mismo, pero como reflejo del Padre. Con lo cual, no puede dejar de amar al Padre, ¿sí? Aunque no quiera. Entonces, esa es la tragedia del demonio, que no puede dejar de, cuando se elige a sí mismo, elegir el bien que Dios ha puesto en él, ¿sí? Entonces, en el fondo está remitiendo a Dios, pero no quiere. Entonces, por eso su voluntad es pervertida, está pervertida, ¿sí? Porque quiere eso, pero al margen y en contra de lo que Dios quiere. Quiere el bien que Dios ha hecho, pero en contra de Dios, ¿vale? ¿De quién depende eso? De él, porque es libre. Entonces, San Agustín insiste mucho en esta libertad. Cuando tendrá la discusión con Pelagio, y parece en algunos pasos de la discusión con Pelagio como que niega la libertad, ¿no? Lutero se aferrará a estos fragmentos para hablar de la absoluta gratuidad de la gracia, pero es la discusión con Pelagio que tiene un sentido exagerado de la libertad, ¿sí? Pero San Agustín sabe muy bien que la libertad es libre, ¿sí? Y es eso. Sí. ¿Podría desarrollar por qué es irreversible la elección de los ángeles caídos? ¿Por qué es irreversible la elección de los ángeles caídos? Bueno, San Agustín la da por hecho. La teología después de San Agustín termina de desarrollar esto algo más, ¿vale? ¿Por qué es irreversible? Bueno, San Agustín, como digo, lo da por hecho, es así, porque se eligen para siempre. Es decir, ¿por qué? Pues porque depende, la elección, la libertad, no es solo el querer, sino es el querer en función del conocimiento, en función del conocer. Si yo no tuviera inteligencia, de nuevo la centralidad de la inteligencia, ¿vale? Una libertad sin inteligencia no es libertad, ¿vale? Entonces, si yo no tuviera inteligencia no sería libre. Entonces, no basta con captar las cosas, sino hay que verlas como buenas, es decir, hay que ver la verdad de eso. Entonces, la libertad, por tanto, depende del grado de inteligencia.
si yo soy muy inteligente, soy más libre, o tengo posibilidad de ser más libre, es decir, si mi inteligencia es más potente, es más libre que si es menos potente. Entonces, si yo no soy inteligente, pues no soy libre. Entonces, de hecho, si tengo la inteligencia de algún modo disminuida o impedida, mis actos no son libres, ¿sí? Son o reacciones o estímulos o otra cosa, ¿no? Entonces, depende de la inteligencia. La inteligencia humana es una inteligencia racional, es decir, va paso por paso, se desarrolla. Aristóteles la sistematiza en silogismos. Entonces yo voy de premisas, saco conclusiones, pero tengo que ver las premisas, porque si no, no salto a la conclusión, ¿sí? Entonces, eso significa que mi inteligencia, entre otras cosas, es temporal con el tiempo humano, entonces va de lo menos conocido a lo más conocido y va pasando. Y por eso, muchas veces, nuestra inteligencia es falible y se equivoca porque no veo lo que hay a la vuelta de la esquina, ¿sí? Entonces, yo creo que hay un pasillo por ahí detrás, porque antes he entrado por ese pasillo, pero no sé si lo han quitado, no lo sé, ¿no? Entonces, yo decido y elijo en función de lo que voy conociendo y de pronto veo que efectivamente lo han quitado aquí por donde salgo, ¿no? Entonces, mi elección, por tanto, depende de la inteligencia, y la inteligencia humana es temporal, es gradual, es pequeñita respecto de la inteligencia divina. La inteligencia divina es intuitiva, es por intuición, es decir, nosotros, dicho de otro modo, nosotros vemos el fin, vemos los medios, y entonces elegimos el fin y ponemos los medios, pero quizás no vemos todas las consecuencias de nuestros actos. Yo he elegido las consecuencias de mis actos, he podido prever unas, pero igual no todas, ¿sí? Entonces, yo me decido que me tengo que aprobar, mi fin es aprobar. El medio, copiar en el examen. Entonces, la consecuencia prevista es que apruebo, porque si no, no lo elegiría. Y entonces, pero el profesor me pilla. Y entonces, la consecuencia es suspendo con un 0, voy a septiembre, con un examen especial para gente empeñada en fraudes, imposible de aprobar, pierdo la carrera. Mis padres me entran en depresión, yo me voy de casa, arruino mi vida, todo eso por copiar el examen. Es decir, todas estas consecuencias vienen ¿de qué? De una inteligencia que no vio todo lo que dependía de sus actos, porque mi inteligencia es imperfecta y no veo todas las consecuencias de mis actos. Los ángeles no, los ángeles ven el fin, ven los medios y ven las consecuencias, lo ven todo de golpe. Entonces, saben que cuando están eligiendo esto desencadena todo esto, ¿sí? Porque su tiempo es distinto del nuestro. Entonces, para ellos, entonces elegirlo es elegirlo para siempre. Un modo de explicarlo es decir, cristaliza su elección. Otro modo quizás menos imperfecto de decirlo es eligen continuamente lo mismo. Es decir, una vez hecha esta elección, se mantienen en ella para siempre, porque su claridad intelectual es tal que lo que quieren lo quieren así para siempre, ¿sí? Entonces, por eso no pueden arrepentirse. Un modo de acercarnos imperfectamente a lo que puede ser esto es como cuando nosotros, quizás resalta más cuando elegimos el mal, bueno, vosotros no, pero cuando yo elijo el mal algunas veces, no pocas, hay momentos en que elegimos el mal y nos damos cuenta y nos arrepentimos enseguida, y entonces decimos, soy idiota, ¿no? Y entonces ya está, ¿no? Y además decimos eso, soy idiota y no tenía que haberlo hecho. Pero hay otros momentos en donde no decimos que somos idiotas, decimos, yo tengo razón, ¿no? Y entonces, y me mantengo en mi razón, y yo tengo razón, y entonces quiero esto y lo sigo queriendo, y me doy cuenta al mismo tiempo del daño que estoy haciendo y del daño que me estoy causando, e internamente sé que no tengo razón, pero lo quiero tener razón. Esos momentos de obstinación que a veces tenemos son una breve sombra de lo que es la obstinación en la elección del mal de los espíritus angélicos, ¿sí? Entonces, no es que no puedan arrepentirse porque Dios se lo impida, es que no quieren. Entonces, ya está. Entonces, y cuanto más se dan cuenta de esto, más insisten en su elección, ¿sí? Esa es la tragedia. ¿Sí? Gracias. Nada. Libro 12 de la Ciudad de Dios. Sí.
Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias porque San Agustín seguramente sea uno de los grandes desconocidos y sin duda no hay 5 como San Agustín en toda la historia del pensamiento de los padres de la Iglesia, así que muchas gracias. Y de cara a lo último que decía, que efectivamente pues estamos llamados también a la conversión de nuestra sociedad y de todas las instituciones naturales a las que nos pertenecemos y si nos ha dado pues, el tiempo y la pertenencia de estar en ellas. San Agustín, justamente en la Ciudad de Dios, efectivamente uno de los planteamientos es ese, es justamente la conversión de esa Roma, y yo entiendo que uno de los postulados de él, aunque lo va desplegando lentamente, de manera sutil e inteligente como retórico, es que naturalmente reconocer que esa civilización tiene unos fundamentos completamente emponzoñados, completamente distintos a los que debe tener. Es una sociedad, la que critica San Agustín en la Ciudad de Dios, es una sociedad no solamente completamente mundanizada y humanizada, sino que en última instancia es luciferina, está entregada a los demonios, naturalmente pues, por los provechos que le da. Y aunque resalta determinadas bondades que tiene la sociedad romana, que desde luego tenía muchos más que la nuestra, yo entiendo que el propósito ahí, de cara al saneamiento de esa civilización, pasa por sustituir esos fundamentos que implican la destrucción de los falsos fundamentos. Supongo que sí, pero ¿cómo es esa destrucción? A mí me parece que San Agustín, una de las líneas fundamentales de su teología y de su filosofía, de este mismo esquema, es la convicción de la encarnación. ¿La encarnación qué es? La encarnación es que Dios se hace hombre. ¿Y eso qué significa? Significa que el eterno, el bien absoluto, la verdad absoluta, entra en las categorías del tiempo, en las categorías de la imperfección, en las categorías del error, en las categorías del mal, porque es lo que somos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues nosotros estamos, o sea, Dios nos ha creado buenos, pero luego está el pecado nos ha corrompido, está toda la humanidad corrompida. En eso San Agustín también es, siguiendo a San Pablo, siguiendo particularmente la carta a los romanos, pues hay momentos en donde habla de la massa damnata, ¿no? Que es expresión paulina, ¿no? Entonces, todos estamos condenados y por tanto todos necesitamos redención. No es tanto todos estamos condenados y no tenemos remedio, sino todos estamos condenados y por tanto viene a salvarnos a todos, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Entonces nadie escapa a la salvación de Cristo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces es eso, y viene con una vocación de universalidad. Ahora, ¿qué es lo que hace la encarnación? Esta naturaleza nuestra, imperfecta, la asume, no la destruye. Entonces aquí Lutero se separa de San Agustín, de San Pablo y de Cristo, es decir, no la destruye. No es una sustitución, no dice vamos a tirarlo toda la basura y empezamos de nuevo. A ver, ¿dónde está el barro? Que vamos a hacer un nuevo modelito, una réplica de Génesis 2. No. O sea, esta naturaleza imperfecta la asume, la purifica, y la purifica en el crisol de la cruz. Entonces, asumiendo la misma muerte, que es la última hipoteca del pecado. Entonces, asume el mal de tal modo, y eso San Agustín es muy consciente, tiene pasajes, homilías hermosísimas en donde habla de Cristo como el mercader que viene de tierras lejanas y que trae lo que abunda en su región y se lleva, lo cambia por lo que abunda en la nuestra, y nos trae eternidad, vida y alegría, y se lleva tristeza, dolor y muerte. Entonces, claro, lo asume porque estamos nosotros aquí, lo purifica y entonces lo transforma. Entonces, y la transformación es una elevación, pero de esto mismo, ¿sí? Por eso la resurrección es resurrección de la carne, de esta carne, de la mía. No es, y todavía un cuerpo nuevo, recién fabricado, no es eso. Entonces, San Agustín con esto de fondo lo aplica también a su análisis de la historia, su teología de la historia va por aquí. Él no dice, vamos a destruir Roma y vamos a
crearla de nuevo. No es un utopista. Que estos son las utopías. Vamos a tirar la sociedad capitalista y hacemos la nueva cosa. Pero eso es hegeliano, es decir, la destrucción del estado anterior, ¿no? Y viene el nuevo sistema. No, San Agustín no es un utopista. San Agustín es muy consciente, entre otras cosas porque lo ha vivido en su propia carne. Él sabe de su pecado y de cómo Cristo ha transformado su pecado. Y lo que le cuesta esto a él, es decir, que no es que se convierte y ya vive en la gracia para siempre, ya es San Agustín. No, para nada, para nada. Los diálogos primeros habla de sus luchas, ya convertido, de sus luchas para mantenerse en la gracia. Y en sus obras ya anciano habla de esta lucha permanente. Entonces, pero he sido rescatado. Entonces, esto mismo lo aplica a su análisis de la historia. Él no pretende una Roma, de nuevo, así tal cual ya cristiana, al contrario. Él sabe que incluso en la ciudad de Dios, mientras la ciudad de Dios está en el tiempo, hay pecado. Y que hay muchos ciudadanos de la ciudad de Dios que no parecen serlo, y muchos que parecen serlo y no lo son. Y habla continuamente del trigo y la cizaña, y de la red de los peces, ¿no? Entonces, esas parábolas evangélicas las aplica a su lectura de la historia. Y entonces, no es lo tiramos a la basura y empezamos de nuevo. Al contrario. Entonces, él es consciente de que hay un orden que es originalmente bueno, aunque haya sido corrompido por el pecado, pero que hay que sanearlo. Y esta sanación de este orden pasa pues, por ir poniendo poco a poco estructuras cristianas. Entonces, él le pesa muchísimo, pero en el fondo se alegra de que tiene que dedicar mucho tiempo a juzgar causas civiles. Todas las mañanas tiene que dedicar horas y horas a juzgar los pleitos de los vecinos, porque es magistrado del imperio. Pero mejor que sea él, el obispo, el juez, que no lo sea un pagano que lo primero que hace es mandar torturar al otro para que confiese. Entonces, claro, aquí no. Es decir, entonces, poco a poco va transformando esto. La ciudad de Dios la dedica al inicio, luego muere el señor al general de los ejércitos que está defendiendo la región de Hipona de los bárbaros que la están asediando. Entonces, este señor es un militar, es un militar romano, es decir, o sea, es una hermanita de la caridad. Entonces, ¿y por qué? Porque es consciente de que la transformación va gradualmente a través del corazón de las personas, no de las estructuras. La tentación es muchas veces ir de las estructuras a las personas y es al revés, es de las personas a las estructuras. Entonces, tiene que ser por sobreabundancia de esto, ¿no? Entonces, me parece, y me parece que San Agustín va por allí, ¿vale? Cuando habla de los emperadores cristianos, de Constantino y de Teodosio, va por aquí. Bueno, ya lo siento mucho, pero hay que empezar a contar. Muchísimas gracias, profesor, ha sido un placer. Una última cosa, yo traigo aquí, no lo hemos puesto antes, pero si queréis bibliografía esencial de San Agustín, pues desde luego 3 obras suyas, que son las Confesiones, y luego la Trinidad, que es donde está particularmente expuesta su metafísica, y la Ciudad de Dios, ¿vale? Y luego hay otras obras allí que son estudios sobre, pero que si lo seguís más o menos en ese orden, me parece que son muy buenas introducciones graduales a lo que es el conocimiento de San Agustín. Muchísimas gracias.